Hoy presentamos el Espíritu Santo, el bautismo bueno, el bautismo malo y los religiosos hipócritas. Esta es la segunda parte, amados hermanos, del estudio del libro de los Hechos y vamos a continuar con el relato que nos hace nuestro amado hermano Lucas en los Hechos y vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante. En el Hechos 1, del 1 al 3, lo vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver Hechos 1, 4 y 5. La escritura nos dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de irse al cielo con nuestro Padre eterno, Él está dando instrucciones a sus discípulos. La vez pasada estuvimos tocando el tema de hombres ordinarios que eran ellos y fueron transformados en hombres extraordinarios porque conocieron a Jesús como el Hijo del Hombre, un hombre común y corriente. Luego lo conocieron como el Hijo de Dios cuando realizó milagros y luego como Dios hecho carne porque se levantó de los muertos. A él nadie lo levantó, él se levantó porque él es Dios. Y están ellos aquí conviviendo con su Señor, con su amigo. Pero Jesús sabe que tiene que irse. Y estando juntos, porque eso es lo bonito, que Dios anhela que su pueblo esté junto. Él les mandó, les dio una orden: no se vayan, porque tiene que venir la promesa del Padre, la cual se acuerdan que oyeron de mí. Acuérdense muy bien que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo es eso de que oísteis de mí? Juan luego estas palabras las escribió y vamos a leer Biblia. En dado caso de que usted no haya leído Biblia esta semana, hoy le aseguro que vamos a leer Biblia. Juan 14, verso 15 en adelante, el Señor Jesucristo todavía está conviviendo con sus discípulos. De hecho, ya no falta mucho para que el Señor Jesucristo se vaya, o sea, para su sufrimiento, su martirio de la pasión que se le llama del Señor Jesucristo. El Señor le dice a ellos: miren muchachos, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Y cuando ustedes me amen y guarden mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, les dice el Señor, el cual el mundo, ¿qué creen? El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo. También vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué creen? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, preguntó Judas aquí, al que se le conoce como Judas Tadeo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que te vas a manifestar? Si se supone que te vas, no nos vas a dejar huérfano, ¿cómo es que te vas a manifestar?
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué creen? Si mi palabra guardará, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, sencillo, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué hermoso, ¿verdad? Aún pudiendo haber dicho que era su palabra, no es mía, es de mi Padre que me envió. Bonito. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Yo se las estoy diciendo a ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Añade el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso fueron lo que ellos oyeron acerca del Espíritu Santo cuando Jesús tocó el tema del Espíritu Santo. También Juan, capítulo 15, versos 26 y 27, el Señor sigue hablando y luego rescatamos esta parte que dice, pero muchachos, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré ¿de dónde? Del Padre. ¿Quién es este Consolador? Es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Qué va a ser el Espíritu de verdad? Él dará testimonio acerca de mí y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, sigamos adelante. Juan capítulo 16, verso 7 en adelante. Dice el Señor, yo os digo la verdad. Yo les digo la verdad. Obviamente, el Señor Jesucristo nunca mentía. A ustedes, mis discípulos, les conviene que yo me vaya. Hermanos, esto es una mezcla de sentimientos, porque es que lo amaban, lo querían. Pero imagínate, no es que a usted le conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Pero ¿qué creen? Más si me fuere, os lo enviaré, el consolador. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. A los del mundo los va a convencer de pecado, porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y los discípulos estaban todos sorprendidos, como estaban todos en shock. Dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor tenía muchísimo que decirle a ellos, pero los discípulos estaban, muchísima información nos está diciendo nuestro querido Maestro, nuestro querido Jesús. Tengo mucho que decirles, pero no la podéis sobrellevar. Y me da risa a veces que nosotros tenemos preguntas como predicadores o como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos. Nos preguntamos de ciertas cosas y queremos saber más cosas. ¿Y sabe qué? A veces no estamos preparados para esas cosas. Hay cosas que se tienen que dejar en paz, déjenlas, que solamente le corresponden a Dios y a su debido tiempo son reveladas. Ahora no las podéis sobrellevar, dijo el Señor Jesucristo.
Pero, ¿cuándo lo van a poder sobrellevar? Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿A dónde los va a guiar? Él os guiará a toda la verdad. Porque, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿qué va a hablar? Todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Añade el Señor Jesús, del Espíritu Santo. Él me va a glorificar. ¿Por qué? ¿Por qué me va a glorificar? ¿Por qué me va a dar la honra y la gloria y la alabanza? ¿Por qué el Espíritu Santo me va a glorificar? Dice el Señor Jesucristo. Porque simplemente tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice el Señor Jesucristo, muchachos, ¿qué creen? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué precioso, qué armonía tan divina. El Padre el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, los dos aman a sus discípulos y primero dice, el Padre va a enviar el Espíritu a ustedes y luego dice, yo lo voy a enviar, si ustedes me aman, yo y el Padre vamos a hacer morada en ustedes. Pero acuérdense que estamos viendo que les mandó que no se fuesen de Jerusalén porque iban a esperar la promesa del Padre que oíste de mí. ¿Qué les parece si ahorita de estas tres partes que hemos leído sacamos qué es lo que hace el Espíritu Santo? Veamos estas características del Espíritu Santo. Tenemos que el Espíritu Santo es otro consolador, alguien que te conforta, alguien que te quiere, que te ama, alguien que te cuida, que te protege, porque eso es lo que hacía el Señor Jesús. Siempre proveía para sus discípulos, convivía con ellos. Cuando no había que comer, pues la gracia del Señor Jesucristo lo invitaban los publicanos a comer y ahí se iban todos a comer y ya comían los discípulos. Cuando no había nada que comer para una gran multitud, pues él se compadeció porque veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y les alimentaba a 5,000 hombres en una ocasión y 4,000 hombres en otra ocasión, llegando a la conclusión de que si hay, que siempre, la mayoría de las veces, hay más mujeres que hombres, aproximadamente fueron entre 15,000 y 20,000 personas en cada ocasión que el Señor Jesucristo alimentó. O sea, Él era el consolador. Él era el que daba el consuelo, porque cuando estaba llorando Marta, estaba llorando María, que su hermano se había muerto, el Señor dijo, no llores, tu hermano vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el Señor lo levantó. Cuando iba esta mujer llorando, esta viuda, que su hijo se había muerto, la viuda de Naín, iba llorando, el Señor le dijo, hey, no llores, muchacho, levántate. Y se lo regresó a la mamá. Él era el consolador. Cuando iba este pobrecito hombre leproso, todo llagado, todo apestoso, porque la lepra apesta, es como una infección en la piel. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, si tú quieres, dice, si tú quieres, puedes limpiar. El Señor dijo, quiero. Y le tocó. A él no le dio asco. Eso es un gran consuelo. Ese es un consuelo, por eso es el consolador. Pero me voy a ir, pero no les voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador. Y luego, ¿qué otra característica tiene el Espíritu Santo? Que estará con vosotros para siempre. ¿Qué otra característica tiene el Espíritu Santo? Que es el Espíritu de verdad.
Qué bonito. O sea que Dios nos da otro consolador, igual que Él, que está con nosotros para siempre, pero es el Espíritu de verdad. No es de mentira, no es alguien que te va a traicionar, no es alguien que te va a engañar, no es alguien que te va a dar cosas feas, es de verdad. Y luego, ¿qué otra característica es del Espíritu Santo? Es de que no os dejaré huérfanos. Ahí va a estar el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo va a ser la labor tanto de Jesús como del Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, dice, ¿qué otra característica tiene el Consolador según Jesús? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿De dónde viene ese Espíritu Santo? Viene del mismo trono de la gracia eterna de nuestro Padre Celestial. De allá viene, ya viene a nosotros su Espíritu Santo, su aliento. ¿Qué otra característica vemos del Espíritu Santo? Que Él os enseñará todas las cosas. Qué hermoso tener el mejor maestro del mundo, el mejor catedrático del universo, del que sí sabe, del que no anda adivinando, del que tiene el conocimiento pleno y absoluto, que es el Espíritu Santo. Tengo una pregunta, ¿qué áreas dominará el Espíritu Santo? Todas las áreas, tanto las espirituales de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios, hasta las seculares, toda la ciencia. Jehová vela por la ciencia exacta, la ciencia perfecta, porque hay ciencia de especulación y hay ciencias ocultas del diablo. Por eso de esas de él no se ocupa. Así que hasta de la música, el Espíritu Santo está en la música. El Espíritu Santo está en el arte. El Espíritu Santo está en todo, en los deportes. El Espíritu Santo vela por todas esas cosas. Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más va a hacer? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso nosotros tenemos que leer palabra. Si no entendemos la palabra de Dios, de todas maneras, léala. Porque usted no le entiende, su intelecto no le entiende, pero su inconsciente, su espíritu está almacenando esa palabra y en alguna parte de usted ahí quedó. Y cuando la necesite, el Espíritu Santo la va a traer ahí. Va a meter el casetito que tenemos ahí guardado y vamos a poder recordar las palabras. Aunque también el Espíritu Santo se la puede revelar, pero va a revelar la palabra de Dios. Las palabras específicamente de Jesucristo. ¿Qué más característica tiene el Espíritu Santo? El Consolador a quien yo os enviaré del Padre. Estamos viendo que el Padre lo envía en su nombre y ahora dice Jesús, yo lo envío del Padre. Qué hermoso, ¿no? Y era el Espíritu Santo, bueno, ¿y a quién le voy a hacer caso? Pues a los dos. Es que entre ellos hay un amor mutuo, hay una comprensión eterna que siendo iguales, no hay para ellos diferencia. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo conviven así. Qué bonita, o sea, qué bonita enseñanza que vemos aquí, que en este Dios que tenemos no hay envidia, porque si hubiera envidia no sería Dios entonces. Y bueno, ¿qué otra característica? El Espíritu de verdad, el cual procede, dice el Señor del Padre. Él es de verdad y Él dará testimonio de mí. Por eso nosotros los cristianos tenemos que entender que aquel que da testimonio de Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a decir cosa que contradiga al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no va a ir en contra de la palabra del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a hacer actuar como el Señor Jesucristo. Porque, hermanitos, veo personas
usted las ve también, que dicen que es el Espíritu Santo, pero no es. Dios mío, esa gente toma el nombre de Dios en vano. Algunos dicen, se atreven a decir las locuras del Espíritu. Dios mío, ¿de cuándo acá mi Señor Jesucristo, que fue la persona viva, el Dios encarnado, hizo locuras? Él no hizo locuras. El Espíritu Santo de Dios no es loco. Las locuras del Espíritu le gritan al Espíritu, dan órdenes. Oye, el Espíritu Santo, Dios es santo. Hay que dirigirse a Él como Él se merece, con el respeto y la reverencia. El Espíritu Santo no es desorden. El Espíritu Santo da testimonio de Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de verdad es el que nos guía a toda, hermano, a toda la verdad. No nos guía aparte de la verdad. ¿Y qué más tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Por eso a mí me da mucho que pensar. Porque dice, sino que hablará. ¿Qué es lo que va a hablar el Espíritu Santo? Todo lo que oyere. Él está con el Padre, Él está con el Hijo, y todo lo que oyere, ¿qué va a hacer? Os hará saber las cosas que han de venir, y os hará saber las cosas que han de venir. Pero todo lo va a decir de parte de quién? Del Padre y de parte del Hijo. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mira, hermano, a veces hay personas que se creen creativas y se atreven a decir cosas que Dios no ha dicho. Por eso nosotros tenemos que leer la escritura, tenemos que someternos en oración a Dios, tenemos que someternos en obediencia a la palabra de Dios, y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo, y el Espíritu Santo nos revela cuando una persona está tomando el nombre de Dios en vano. Yo me pongo a escuchar que dicen personas que Dios me dijo esto, me dijo aquello, me dijo lo otro, y de momento, si tú no estás apercibido, ¡pum!, ya te metieron un strike y te dieron gato por liebre. Hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, Él habla lo que oye del Padre. Y es más, el Espíritu Santo dice que, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y qué creen? Ya nos hizo saber las cosas que han de venir, porque hasta este momento solamente eran los apóstoles que estaban y los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo, y después, por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de los que escribieron los evangelios, por medio de Judas, por medio de Santiago, el Espíritu Santo nos hizo saber todas las cosas que habrían de venir, y gracias a Dios quedaron plasmados en la Santa Biblia. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Me va a glorificar, dice el Señor, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Pero volvamos a la escritura de los hechos. Ustedes oíste de mí, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque acuérdense, muchachos, que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Obviamente, amados hermanos, los discípulos de Jesús sabían acerca del bautismo de Juan el Bautista, porque muchos de ellos conocieron a Juan el Bautista, escucharon de Juan el Bautista, e incluso me atrevo a decir que quizás algunos de ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Es más, sí, dos de sus discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿Usted acuerda usted de eso? Andaba Juan diciendo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dos de sus discípulos dejaron a Juan y se fueron con Jesús. No, pues Juan, tú eres nuestro maestro, pero si tú dices que ese es el Cordero de Dios, Juan, te queremos mucho y te apreciamos, pero como que yo creo que nos conviene más. Y uno de ellos era Andrés y el otro era Juan. Vamos a leer un poquito acerca del ministerio de Juan el Bautista. ¿Está bien? Mateo capítulo 3, del 1 en adelante. ¿Cuándo fue que Juan comenzó a realizar el bautismo en agua? Fue unos meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Mateo 3:1 nos dice,
En aquellos días, antes que Jesús comenzara su ministerio, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido como de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a sus bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice Juan, y no penséis, porque el Espíritu Santo moraba en Juan. Juan fue lleno aún desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo. Y él veía quienes confesaban sus pecados. Y él veía a esos que estaban como víboras. Y luego dice, como él sabía, el Espíritu Santo lo revelaba, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar con ese árbol? Es cortado y echado en el fuego. Aclara Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y está hablando del Señor Jesucristo. Y aclara, su aventador, o sea, su herramienta, como si fuese un agricultor, está poniendo el ejemplo, su herramienta, el aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero. Y yo me imagino cuando decía Juan el Bautista esto, yo me imagino, me pongo aquí en mi mente una imaginación, que acá estaban todos los publicanos, las rameras, todos los pecadores que eran bautizados, quizás estaban llorando con pujidos y confesando sus pecados. Y ya el aventador está en su mano y recogerá su trigo, y quizás yo me imagino, le digo, no lo dice la Biblia, su trigo señalando a esta gente que estaba arrepentida, y la pondrá en su granero y quemará. Y me imagino que estaba señalando a todos los religiosos y toda esa gente que no se arrepentía, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Fijémonos bien esto, que Juan solo bautizaba en agua para arrepentimientos de pecados. Pero Juan dijo que Jesús bautizaría. ¿Cómo bautizaría Jesús? Con espíritu y fuego. Pero notemos en esta plática de Hechos, porque estamos meditando Hechos, que ¿qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué, amados hermanos, Jesús no les mencionó el fuego que había anunciado Juan el Bautista? Pues simplemente porque el bautismo del Espíritu Santo es para los arrepentidos, para sus hijos, para sus discípulos, para sus apóstoles. Para ello es el bautismo del Espíritu Santo. Pero el otro no, el de fuego es para otra persona. También vemos, amados, cuando Juan, estando rodeado de personas respetuosas de Dios, que quizás no había a su alrededor los escribas o los fariseos hipócritas, Juan dio testimonio en Juan 1, 32 y 33, donde dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre quién, sobre Jesús, permaneció sobre él cuando se estaba bautizando Jesús. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió para bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién había enviado a Juan a bautizar con agua? El Padre, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. El Padre le dijo, ¿qué le dijo Juan? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Lo vemos?
Entonces, el bautismo de fuego, ¿para quién es? Según Juan el Bautista, el bautismo de fuego es para los fariseos y saduceos, que en nuestros días serían los religiosos de nuestros días. Eran los religiosos de aquel entonces. Echemos un vistazo rapiditamente. ¿Qué era la opinión que tenía Jesús de los fariseos y saduceos en sus tiempos? Según Mateo capítulo 23, verso 2 en adelante, aquí mismo el testimonio que Jesús daba de ellos. Dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ¿qué creen? Ustedes no hagan conforme a sus palabras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, cuando ustedes, o sea, le decía a sus discípulos, dándole su lugar a los fariseos, cuando ustedes vean que están predicando lo que sería en estos días, lo que sigue en estos días, si ustedes escuchan un predicador y está, perdón, y está predicando de acuerdo a la palabra de Dios, que en aquel entonces era la cátedra de Moisés, cuando esté predicando palabra de Dios, digan amén. Se puede decir amén, sí, pero a veces por eso hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, pero no hagan, dice el Señor, como ellos hacen, porque atan cargas pesadas a los hombres y ni ellos la quieren mover. O sea que les da su lugar cuando se lo merecen. Pero también Jesús tiene otras opiniones de los que son estos fariseos en Mateo 16:6. Jesús les dijo a sus discípulos y nos los dice a nosotros hoy en día. Hey, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Mirad, o sea, abre tus ojos, pon atención, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense, porque cuando les hablan palabra, está bien, es harina, es el pan de Dios, pero guárdense, porque les pueden meter levadura, levadura. Ahora, la levadura, ¿qué significaba? La levadura significa la doctrina inflada de estos grupos. Y aquí es donde le digo, hay que tener mucho cuidado. Porque esta palabra de los de Jesús, esta advertencia, es para hoy en día, para nosotros también. Hay mucha doctrina inflada. Le digo, porque predican palabra de Dios, pastor. Sí predican, pero de momento, ¡pum! Ahí te metieron el montón de levadura. Doctrina inflada. También lo aclara Jesús, Lucas 12:1. Entonces, ¿y cuál sería esa levadura? Bueno, lo aclara Jesús. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, ¿a quiénes comenzó a decir? A sus discípulos. Por eso fíjese, la palabra de Dios es para sus discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo primeramente? Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Pastores, ministros, profetas, apóstoles o como le quieran llamar, que sí predican la palabra, pero la levadura ahí está, y la levadura, de acuerdo al Señor Jesús, es la hipocresía. Por eso no hay que tragarse todo lo que le digan. Analice, piense, mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesucristo. Lo positivo que Jesús dijo de los fariseos es que, y esto sucede, hermano, porque yo lo he visto, que cuando eran serios y exponían sus enseñanzas apegadas a la ley de Dios o a la ley de Moisés, los fariseos eran irreprochables. Y a mí me ha pasado. Oye, qué bonito mensaje predicó fulano. Pues sí, pero es uno entre 100. Eran irreprochables. Pero cuando añadían su hipocresía a la ley de Dios, entonces, cual uso excesiva de la levadura en la masa de pan, ¿qué puede causar? Pues que la masa suba rápido. Y cuando la masa sube rápido que están horneando, el pan se desmorona al hornear. O
Si tiene exceso de levadura, el pan puede salir con sabor amargo o agrio. Además, el consumo excesivo de levadura, o sea, de hipocresía, puede causar digestión, pero no estoy hablando de la digestión natural, sino una digestión espiritual, una confusión mental. Ah, ¿qué pasó? Puede causar hinchazón, que ya ni sepas ni cómo, o pueden causar gases. ¿En qué sentido? De que la persona de tanta levadura que le echaron empieza a decir incoherencias. Los que comieron ese pan, pues dijo el fulano de tal. No, no es lo que dijo fulano de tal, es lo que dice la palabra de Dios. Aquí les va un rema, dicen esa gente. Aquí les va un rema, aquí les va una palabra profética, aquí les va, me viene del cielo, aquí me va. Pura levadura, pura hipocresía. Y luego la gente anda toda así, toda alterada, toda hyper, pues anda con indigestos, un montón de levadura que tienen en su mente y en su corazón. Esto sucede en lo espiritual. Las personas que consumen las prédicas de los fariseos modernos, sus entendimientos se indigestan, sus egos se hinchan. No, es que yo soy el hijo de un rey. Sí, 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 pero no se nos olvide que también somos siervos, somos hijos de Dios. Sus egos se hinchan y palabras sin cordura, o sea, palabras locas, salen como gases de sus bocas. Pero, ¿y de los saduceos? Veamos a los saduceos, porque esos son los fariseos. ¿Qué tienen los saduceos? Entonces respondiendo, Jesús les dijo a los de los saduceos, ¿no erráis por esto? Esos son otro grupito, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Los fariseos y los saduceos tienen hipocresía, pero los saduceos tienen otra cosita más, porque les tengo que decir esto, los fariseos conocían bien la ley de Dios, eran celosos. De hecho, Pablo era, ¿qué cosa era Pablo? Fariseo de fariseos. Esa era una eminencia. Los saduceos eran más negligentes, eran como más, con mucho más revelación. Ellos incluso eran herejes, si todavía los fariseos no eran herejes, pero eran hipócritas. Ellos no, ellos sí eran herejes. ¿Por qué? Porque ellos decían que no existían ángeles y que tampoco existía la resurrección. O sea que ignoraban. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea que no creen, no tienen fe y erran las escrituras, no estudian, no analizan, no escudriñan la escritura. Pero sigamos leyendo lo que nos decía en Mateo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, es que Abraham tenemos por padre, es que yo ya soy cristiano, es que yo he ido a un instituto, es que yo he ido a un seminario, es que yo tengo un doctorado, es que yo tengo... No, no penséis que tenéis a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Quién es más poderoso? El Señor Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que los fariseos y los saduceos en nuestros días son los líderes religiosos que tienen mucho conocimiento, sí, sí lo tienen, no lo vamos a negar, pero su hipocresía los lleva a ser manipuladores, controladores, inventores de tradiciones, reinterpretadores de la Biblia, cuentos, fábulas y un montón de cosas. Así son, hermano. Por eso tenemos que nosotros prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
que si va a venir sobre nosotros, que sea el bautismo del Espíritu Santo. Y ya hemos estudiado las características del Espíritu Santo. Si tú, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo, me estás escuchando, si tú eres un líder religioso que se bautizó, si es que ya me bauticé, dice, pero aquí va una cosa, hermano. Hay gente que se bautiza por miedo al infierno. Y no está mal querer escapar del infierno. Es obvio que hay que querer escapar. Pero hay gente que se bautiza por miedo a las llamas del infierno, sin arrepentimiento ni conversión. Las motivaciones de estas personas que se bautizan en agua, ¿sabe qué? Son incorrectas. Y el Espíritu Santo, por medio de Juan, ¿qué dice de estas personas? Porque hay gente que se bautiza en eso, que dice de estas personas que son una generación de víboras. Es tremendo esto. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer por frutos dignos de arrepentimiento? Y nosotros podríamos decir, no, porque obviamente estamos estudiando una palabra que se refiere nada más a los fariseos y a los saduceos, que serían los líderes o los predicadores religiosos de nuestros días. Pues qué bueno que los frutos dignos de arrepentimiento son para nada más para los religiosos, diríamos, no, pues qué bueno que le echan, está bien hermano, dele a esos pastores, dele a esos falsos, dele a esa gente, sí, está bien, ¿no? Pero no, nosotros los congregantes diríamos, nosotros somos una blanca palomita, no lo necesitamos. Nosotros no necesitamos ese, que nos digan los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Veamos lo que la escritura nos dice, porque le digo, aquí no es lo que uno diga. Aquí, pastor, hermano Joel, no es lo que uno dice, es lo que Dios dice. Porque si no nos queremos meter en problemas, dejemos que la Biblia hable solita. Vamos a ver qué son los frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, 7 al 14. Les dije que iban a leer Biblia, ¿verdad? Bueno, dice, y decía, ¿a quién decía? A las multitudes. Mientras Mateo se enfocó en los fariseos y saduceos, ¿usted cree que el Espíritu Santo no iba a enfocarse también en el resto de las personas? Lucas se enfocó a las multitudes que salían a ser bautizados por él. Decía Juan a las multitudes, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y también, ellos se creían buena gente. Y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y la misma sentencia, hermano, se la da ahora a las multitudes, no nada más a los fariseos, a los religiosos. Dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y entonces, fíjese, lo bonito, la gente, pues, se iban a bautizar, pero como el Espíritu Santo, como decimos en un buen lenguaje coloquial mexicano, los torció. ¿Entiende esa frase? Los torció, los agarró. Ustedes están bautizando, pero por miedo al infierno. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya, no, pues ellos sintieron convicción de pecado. Es bonito que la gente sienta convicción de pecado. Y dice, pero ¿y qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Bueno, el fruto digno de arrepentimiento es este. Respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, sean compasivos, sean compasivos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y escucharon que no, a Juan no se le escapa nada. No era Juan, era el Espíritu Santo que no se le escapaba nada. Y decían, Juan, y maestro, ¿qué haremos, maestro? Y él les dijo, el fruto digno de arrepentimiento, ¿cuál era? No exijáis más de lo que está ordenado. O sea, no sean tranzas, no sean ladrones, no sean timadores, no sean estafadores. En pocas palabras, el que roba, que no robe. También unos soldados le preguntaron si son tres ejemplos y de ahí usted saque sus conclusiones. ¿Y nosotros qué haremos? Él le dijo, pues no hagáis extorsión a nadie. O sea, no hagan bullying, no calumnéis y contentaos con vuestro salario.
¿Qué podemos decir? El fruto digno del arrepentimiento se aplica de diferentes formas. El que miente, que no mienta. El que robó, que no roba. Y si puede restituir, que restituya. El adúltero, que ya no sea adúltero. El joven, el hijo desobediente, la hija desobediente, pues que ya no sea desobediente. Perdóname, mami, me arrepiento. Ok, ¿te arrepentiste? Sí, está bien. Entonces, de ahora en adelante, da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían los frutos dignos de arrepentimiento? Ayuda a tu papá, ayuda a tu mamá. Sencillo. Porque dice, me arrepiento, sí, perdóname, pero no das frutos dignos de arrepentimiento, no estás arrepentido. Así que, amado, si la persona se bautizaba o se bautiza en agua sin haberse arrepentido y convertido para con Dios, no va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Solo a esta persona se le está dando una remojada, pues su vida continuará con las obras de la carne y desafortunadamente para ese tipo de personas la sentencia es dura. Por eso, pastor, tenemos que tener mucho cuidado y que las personas se bautizan, sí, pero hay que tener mucho cuidado y trabajar mucho en ellos. Porque si no, digo, nada más están remojando y de nada sirve que se estén remojando. Porque si no nos pasa como dijo el Señor Jesucristo, hay de vosotros fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas que recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir a un gentil en judío. Y ya cuando lo hacéis dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Imagínense. Ahí andaban bautizando como locos nada más. Está tremendo. Pero vamos a concluir. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, que supuestamente estamos en Hechos, ya nos fuimos por Marcos, por Lucas y Mateo, ¿verdad? Es que era necesario, hermano, porque a veces los hermanos no leen la Biblia. Pero los de aquí sí, ¿verdad? Ah, sí, 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 se les ve. Se les ve. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, pastor. Eso es lo que yo quiero para gloria de Sion. Eso es lo que queremos para gloria de Sion. Eso es lo que yo quiero para mis hijos, para mi esposa, para cada hermano aquí. Eso es lo que yo quiero para el grupo de alabanza. Eso, es más, no es tanto lo que yo quiero, es lo que Jesús quiere. ¿Entiende? Porque al rato lo puede que le riegue. Ya puedo que caiga en descrédito. Pero Jesús nunca cae en descrédito. Dijo, esperen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, sí, ya bautizó con agua, pero ustedes no, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que ya vamos a concluir. Cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo, produce en la persona el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que tiene el fruto del Espíritu, la ley no puede actuar contra ella. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. La ley, el alma que pecare, esa morirá. Pero como ya tiene el fruto del Espíritu, produce el Espíritu en uno. No es que uno lo produzca, produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Por lo tanto, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos esperar la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú, mi amigo, mi hermano o mi pariente, en caso de que no seas discípulo o tal vez seas un fariseo o un saduceo, arrepiéntete, porque si no el Señor te va a bautizar,
pero con fuego en las llamas del infierno. He dicho, Dios les bendiga, amados hermanos.